Buenos días, el día de hoy nuestro equipo va a estar hablando sobre el análisis de la correlación canónica y está conformado por Ana Cristina Domínguez, Natasha López, Irán Moreno, Ángel Jurado y yo, Raquel Velasco. Introducción. La introducción sobre el análisis de la correlación canónica es que hasta hace unos pocos años el análisis de correlación canónica era una técnica relativamente desconocida. La disponibilidad de programas de computadora ha facilitado el aumento de su utilización en problemas de investigación. También es particularmente útil en situaciones donde se tienen múltiples variables dependientes como satisfacción, compra o volumen de ventas. Si las variables predictoras fueran exclusivamente categóricas, se podría emplear el análisis multivariante de la varianza. Pero, ¿qué ocurre si las varianzas predictoras son métricas? La correlación canónica es la respuesta, ya que permite la valoración de la relación entre variables predictoras, métrica y múltiples medidas dependientes. La correlación canónica es considerada como el modelo general en que se basan otras técnicas multivariantes, dado que se pueden emplear tanto datos métricos como no métricos para variables dependientes como independientes. Yo, me aprovecho para presentarme, ¿no? Irán Moreno, su compañero. Yo entendería el análisis de correlación canónica es como el punto medio entre variables métricas y no métricas, ya que pues tiene los dos usos y es como general hasta cierto punto. Entonces, pues eso, ya, hasta aquí llego yo. El análisis de correlación canónica es un método desarrollado por Harold Hollendine. Su objetivo es buscar las relaciones que pueda haber entre dos grupos de variables y la validez de las mismas. Se diferencia del análisis de correlación múltiple, que muchos podrán confundirlo, pero se diferencia en que este predice una variable dependiente a partir de múltiples independientes, mientras que la correlación canónica predice múltiples variables dependientes a partir de múltiples independientes. Algunos de sus objetivos de este método son: 1. Determinar si dos conjuntos de variables son independientes uno de otro y viceversa. Determinar la magnitud de las relaciones que pueda existir entre los dos conjuntos. El segundo objetivo es obtener un conjunto de ponderaciones para cada conjunto de variables criterio y variables predictoras, para que las combinaciones lineales de cada conjunto estén correlacionadas de forma máxima. Las funciones lineales adicionales que maximizan la restante correlación con independientes de los conjuntos anteriores de combinaciones lineales. Y como tercer objetivo tenemos que es explicar la naturaleza de cualquiera de las relaciones existentes entre el conjunto de variables criterios y variables predictoras. Generalmente mide la contribución relativa de cada variable a las funciones canónicas. Si buscamos en Internet la definición del análisis de correlación canónica, vemos que es un tipo de análisis estadístico lineal de múltiples variables. Actualmente se usa en química, biología, meteorología, demografía, entre muchas otras ciencias como las ciencias de administración, para analizar relaciones multidimensionales entre múltiples variables independientes y múltiples variables dependientes. Hablando sobre su aplicación, es un instrumento adecuado para tratar los supuestos en los que se dispone la información de un conjunto numeroso de variables que puede agruparse en dos grupos. El primero formado por las variables explicativas y el segundo por las explicativas, y además dentro de cada grupo se observa un elevado grado de correlación entre las variables. Este tipo de análisis estima la correlación existente entre un conjunto de variables independientes y otro conjunto de variables dependientes. Existen funciones canónicas que maximizan la correlación entre combinaciones lineales. Estas son conocidas como valores teóricos. Cada función canónica se basa en la correlación entre dos valores teóricos canónicos, un valor teórico para las variables dependientes y otro valor para las variables independientes. Este tipo de análisis es una herramienta potencialmente valiosa en las investigaciones de factores humanos que tienen: 1. Una clara distinción entre variables independientes y dependientes; 2. Múltiples variables dependientes; y 3. El potencial para las relaciones multidimensionales entre estos dos grupos de variables.
Pues el día de hoy yo les voy a estar compartiendo un poco sobre el glosario del tema. Para empezar, pues quiero definir estos 4 términos que para mí fueron los más importantes y los que más destacaron, que concluí sacar del tema. Quiero empezar con relación, que pues lo que yo encontré fue que el análisis funciona para determinar si existe una relación entre 2 variables, y pues esto es prácticamente el punto del tema del que estamos hablando, por eso deduje que la palabra relación era muy importante hacia el tema. Después, pues obviamente la palabra covarianza, que es el valor que indica el grado de variación conjunta de 2 variables aleatorias. Pues aquí también podemos notar que el término relación también se conecta profundamente con lo que es la covarianza. Después continuamos con el coeficiente de correlación, que era la medida de dependencia lineal entre las 2 variables, regresando al primer término, que es pues la relación. Después tenemos varianza, que es la medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida. Estas fueron las 4 palabras que yo noté que eran las más importantes para incluir en el glosario del tema. Me parece que al terminar de analizar y comprender lo que significaba cada término, llegué a la conclusión de que pues los 4 términos en sí tienen una relación entre ellos. Pues la mayoría analiza lo que sería, valga la redundancia, la relación entre 2 variables y el comportamiento de cada una, ¿no? Lo cual sería lo que define el tema que estamos explicando el día de hoy. Y pues por lo tanto eso fue algo que yo sentí que era importante hacia el tema, pues incluir estas 4 palabras que podemos ver que tienen cierta relación entre pues sí. Aquí tenemos el segundo ejemplo. Aquí vamos a hacer un caso hipotético sobre los caprinos, una especie de la cual tomamos 10 individuos en 7, los que se miden 2 variables productivas de leche, como pueden ser producción máxima diaria, que se denominó con la variable Y1, el porcentaje de nitrógeno total, que se determinó con la variable Y2, y 2 variables de conformación, como pueden ser la longitud total del cuerpo, X1, y la anchura de las caderas, X2. De nuevo, queremos ver la relación entre las aptitudes físicas, la longitud y la anchura de las caderas, en relación con la producción de leche, la producción máxima diaria y el porcentaje de nitrógeno en su composición. De nuevo se presentan los datos en esta tabla. Podemos identificar los 10 individuos y las 4 variables Y1, Y2, X1, X2. Las variables de conformación están medidas en la misma escala, pero en diferentes unidades. Y a continuación vamos a identificar las variables. Las variables de conformación están medidas en la misma escala. Los estadísticos básicos de estas variables son las que se demuestran en la primera tabla. Aquí tenemos el promedio y la varianza. Y la matriz de correlaciones es también la siguiente y se muestran con las variables. Como se observa en esta matriz, la variable de producción está altamente correlacionada tanto con la longitud como con la anchura, mientras que la variable de proporción no está tan correlacionada con las variables de conformación. Las 2 variables de conformación están lógicamente muy correlacionadas entre ellas, mientras que las 2 variables de producción, siendo una de cantidad y la otra de proporción, están medianamente correlacionadas. Sería la interpretación de los datos mostrados en las tablas. Ahora, en este caso, vamos a encontrar los coeficientes y los coeficientes tipificados. La primera correlación canónica es, por tanto, la correlación mayor posible entre la combinación lineal de las X y la combinación lineal de las Y. Es lo que veíamos anteriormente. En ese sentido, es la correlación lineal máxima entre el grupo de las X y el grupo de las Y. La primera correlación canónica es análoga al coeficiente de correlación múltiple entre una variable Y y un grupo de variables X. La diferencia es que en la correlación canónica hay varias y por lo que también hay que encontrar una combinación lineal de ellas. Como podíamos ver, se mostraba un cálculo entre las diferentes variables y aquí podemos ver los coeficientes y
los coeficientes tipificados. Ahora sí, llegamos a la parte de la obtención de los valores canónicos. Y las variables canónicas se calculan con los coeficientes no tipificados y, tal como se dijo anteriormente, con la diferencia de cada dato original con su media. De manera que las primeras variables canónicas, U1 y B1, para, por ejemplo, el primer individuo de la tabla de datos es la siguiente. Aquí podemos ver los resultados. Para la primera variable canónica, 0.29 por el 122 menos 124.5 más 0.018 por 40 menos 41.9. Estos datos pues son los proporcionados de cada individuo y es igual a menos 0.76. Igual la siguiente variable canónica B1 se muestra la fórmula y el resultado es menos 0.16. Otro método para interpretar el valor relativo de cada variable es la combinación lineal canónica. Es viendo el valor de la correlación de cada variable original con su variable canónica o con la variable canónica de otro grupo de variables. Estos valores se los da el SAS por defecto y son en el caso del ejemplo hipotético. Hablamos del programa donde introducimos los datos y pues son los que se muestran a continuación en la tablita de abajo. Y pues lo que nos dice en este paso es que literalmente solo comparemos los resultados con los datos originales. Y de todo esto se deduce que los individuos muy anchos y largos tienen una elevada producción, pero no indica nada de la proporción. Lógicamente, en un ejemplo real con más variables, el análisis de estos coeficientes puede ser gran utilidad para conducir a múltiples y variadas conclusiones. Es decir, con los pocos datos que tenemos de estos individuos de esta especie, solo podemos llegar a la conclusión de que los individuos que son más anchos y largos tienen una elevada producción, pero no tenemos los datos suficientes para desglosar o a llegar a una conclusión acerca de la composición de la leche, es decir, la variable que veíamos al principio, que era el nitrógeno dentro de la composición. Muy bien, ahora veremos algunos ejemplos. El primero, tenemos el análisis de correlación canónica de los datos de un gimnasio, en el cual se medirán 3 variables fisiológicas, es decir, el peso, la altura y el pulso en reposo, y 3 variables relacionadas con el deporte, serán saltos, sentadillas y flexiones. Todo esto sobre 20 personas de edad media. El análisis de correlación canónica nos servirá para determinar si las variables fisiológicas tienen alguna relación con las variables deportivas. Lo que quiere decir que vamos a ver si hay o cuánta relación hay entre la talla, la altura y el pulso de una persona y su rendimiento físico, ya sea en sentadillas, lagartijas o saltos. Primero se presentan los datos en una tabla. Y aquí tenemos pues los 20 participantes donde podemos separar fácilmente las variables fisiológicas de las que tienen que ver con el deporte. Tenemos el peso, la cintura, el pulso y las dominadas, las sentadillas y los saltos.
Si ya lo separamos por las matrices de covarianzas, identificamos las variables, pues tenemos aquí más fácil la separación, donde x1 es el peso en libras, x2 es la cintura en pulgadas, x3 son las pulsaciones por minuto en reposo. Tenemos las variables fisiológicas en x, y a continuación tenemos, aquí podemos verlo de manera individual. A continuación tenemos las variables que tienen que ver con el deporte, que son que se representa como la matriz S, Y, Y. Aquí también hay tres, es el número de variables en este grupo es de 3. Tenemos el número de dominadas, sentadillas y saltos. Igual aquí podemos ver la matriz de covarianzas de X y Y, que ya están haciendo un contraste, y esta matriz se determinaría como la matriz, o sea, S, X, Y. Aquí se encuentra el contraste de la matriz S, Y, X, o sea, al revés. Y para encontrar los autovalores y autovectores, que sería el siguiente paso, ya vamos a transcribir nuestras matrices. Los autovalores son las soluciones de la siguiente ecuación que se presenta aquí. En este caso tenemos 3 autovalores, ya sea 0.63, 0.04 y 0.005. El mínimo entre P3 y Q3 es de 3. Las correspondientes correlaciones canónicas son las raíces cuadradas positivas de los autovalores anteriores, y queda como el resultado 1, 0.79, el 2, 0.200 y el 3, 0.07. La primera correlación canónica con valor de 0.79 es más alta que cualquier correlación entre una variable de X y una variable de Y. Esa es la primera interpretación que tenemos de los resultados. Por último, la obtención de los valores canónicos. Los primeros vectores canónicos se obtienen a partir del primer autovector de A y del primer autovector de B, que es lo que veríamos anteriormente. Y aquí se encuentran los resultados. El primero, el A, y el segundo, el B. Como la matriz SXX debe ser igual a 1 y la matriz SXX es igual a 4.09, entonces dividimos entre la raíz cuadrada positiva de este mismo número, que es 2.03028. De la misma manera procedemos con la matriz SXX dividiendo entre 14.35. Y aquí se muestran los resultados, que son los primeros vectores canónicos. Bueno, en conclusión grupal, nosotros consideramos que pues básicamente la relación canónica que sobre este tema es bastante importante, ya que es una herramienta potencialmente valiosa en la que podemos implementar fácilmente en diferentes investigaciones, ya sea de diferentes materias. También, por ejemplo, vemos que hay aplicaciones que van así como a las ciencias de administración o química, biología, meteorología, demografía. Son diferentes materias en las que podemos ver su aplicación, ¿no? Y más que nada su importancia, en la que podemos como la función que tiene al maximizar las correlaciones entre diferentes combinaciones, ya que esto lo que busca básicamente es buscar las correlaciones entre dos valores teóricos canónicos, un valor teórico para las variables dependientes y otro variable para dependientes, ¿no? Pues básicamente concluimos con que es un tema, bueno, es una herramienta bastante útil y que nos ayuda bastante a poder dejar o rechazar alguna variable por su escasa participación, o en su defecto también nos ayuda a poder observar o determinar las diferentes correlaciones que hay entre diferentes variables que no están directamente relacionadas, ¿no? Entonces básicamente pues esto fue lo que nos llamó la atención
que no simplemente es una herramienta que nos ayuda a relacionar o cosas claras, ¿no? Sino que nos ayuda a que de diferentes variables que nosotros a simple vista no encontramos una gran relación, o entre muchas variables no encontramos gran relación, a nivel multidimensional, podemos encontrar varias relaciones, ¿no? Entonces, pues nosotros consideramos que puede ser bastante útil, por ejemplo, en las empresas o en algún proyecto, ¿no? Que podamos destacar alguna variable, dependiendo ya sea cuál sea el proyecto, o en su defecto, pues rechazar, ¿no? Cuando así sea. Entonces, pues muchas gracias por su atención y con esto concluimos nuestra presentación.